El misterio de la descensión de Jesús ha sido una de las preguntas más intrigantes en la teología cristiana a lo largo de la historia, desde su muerte en la cruz hasta su resurrección al tercer día. Existe una parte fundamental de este relato que a menudo se pasa por alto en el tiempo que Jesús pasó en el infierno. La mayoría de los cristianos están familiarizados con la crucifixión de Jesús como el sacrificio por la humanidad y su resurrección como la victoria final sobre la muerte y el pecado. Pero el período de 3 días entre esos dos eventos ha sido objeto de especulación y reflexión durante siglos. ¿Por qué tuvo Jesús que descender al infierno durante esos 3 días? ¿Qué sucedió exactamente en ese lapso de tiempo? La respuesta a esta pregunta es tan profunda y poderosa que revela aspectos ocultos del plan divino de salvación para toda la humanidad. Para entender la razón detrás de la descensión de Jesús al infierno, es importante primero considerar el contexto bíblico y las enseñanzas relacionadas con este evento. En 1 Pedro 3:18-19, se menciona que Cristo también padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este versículo es clave para comprender lo que sucedió durante esos 3 días. La Biblia no nos da una descripción detallada de las actividades exactas de Jesús en ese periodo, pero nos da suficientes pistas para entender el propósito y la importancia de su descenso al reino de los muertos. En la tradición cristiana se habla del harrowing of hell o la descensión al infierno, un término que se refiere a la creencia de que Jesús, después de su muerte en la cruz, descendió al infierno, o más específicamente, al lugar de los muertos, para liberar a aquellos que habían muerto antes de su sacrificio y no tenían la oportunidad de conocerlo. Este evento está enraizado en la idea de que la muerte de Jesús no solo fue por los pecados de la humanidad en su tiempo, sino también por todos aquellos que vivieron antes de él, desde Adán y Eva hasta los patriarcas del Antiguo Testamento. Jesús, al descender al infierno, no fue a ser castigado, sino que fue a proclamar la victoria sobre el pecado y la muerte, llevando consigo a los cautivos y mostrando su dominio sobre las fuerzas del mal. La muerte de Jesús en la cruz no fue el final de su obra redentora. Si bien el sacrificio en la cruz fue suficiente para cubrir los pecados de toda la humanidad, el descenso al infierno era un acto adicional de liberación. Jesús, al tomar sobre sí mismo todos los pecados de la humanidad, descendió al lugar de los muertos para romper las cadenas del pecado y la muerte, no solo para aquellos que vivían en su época, sino para aquellos que murieron antes de él. El acto de predicar a los espíritus encarcelados se entiende como un anuncio de victoria y esperanza para todos aquellos que habían vivido en espera de la redención. La cruz fue el medio por el cual se llevó a cabo la obra de salvación. Pero la descensión de Jesús al infierno fue la manifestación de que él tenía poder sobre todo lo creado, incluso sobre la muerte y el infierno mismo. Es fundamental comprender que Jesús no descendió al infierno como una víctima, sino como el vencedor. El infierno, en la teología cristiana, se ve como el lugar donde habitan las fuerzas del mal, un lugar de separación de Dios, de tormento y oscuridad. Sin embargo, Jesús, al descender a ese lugar, rompió el poder de las tinieblas y mostró que Él era la luz que brillaría en las tinieblas, venciendo el mal con su presencia. De hecho, al hacer esto, Jesús estaba proclamando su soberanía sobre todos los poderes espirituales. La muerte no podía retenerlo, y el infierno no podía contener su luz. En lugar de ser dominado por el infierno, Él lo dominó. Este acto fue una declaración audaz de que Jesús tenía poder sobre la muerte y que Él había conquistado definitivamente el mal. Un aspecto clave de la descensión al infierno es la cuestión de la justicia y la misericordia de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el cumplimiento de la justicia divina, ya que pagó el precio por los pecados de la humanidad. Pero su descenso al infierno también refleja la misericordia de Dios, pues no solo se limitó a salvar a aquellos que ya creían en Él, sino que fue más allá, proclamando la salvación a los justos que habían muerto antes de su venida. En este sentido, Jesús muestra que la salvación no tiene barreras de tiempo ni de espacio. La muerte no es el final, y los que vivieron en fe antes de la venida de Cristo también tienen acceso a la salvación que Él ofrece. Este evento también tiene un impacto profundo en la manera en que entendemos la naturaleza de la salvación. A menudo, los cristianos se enfocan en la muerte y resurrección de Jesús como los momentos más significativos de su obra redentora. Si bien estos son momentos cruciales, el descenso al infierno revela una dimensión aún más profunda del sacrificio de Jesús. Él no solo vino para salvar a los que creyeron en Él durante su vida terrenal, sino que vino para ofrecer la salvación a todos los que han vivido en la historia humana. Al descender al infierno, Jesús se aseguró de que su obra de salvación alcanzara incluso a aquellos que estaban atrapados en la muerte y la oscuridad, asegurando que nadie quedara fuera de su redención. Además,
La descensión al infierno también tiene un aspecto de esperanza para los creyentes. Si Jesús fue capaz de descender al infierno y prevalecer sobre él, esto nos asegura que Él tiene poder sobre todos los aspectos de nuestra vida, incluso sobre las dificultades más oscuras y dolorosas que enfrentamos. La resurrección de Jesús no solo fue una victoria sobre la muerte física, sino también sobre todas las fuerzas espirituales que intentan separarnos de Dios al haber vencido al infierno. Él ahora ofrece esa misma victoria a todos los que ponen su fe en Él. Esto nos da esperanza en tiempos de prueba, sabiendo que, al final, la luz de Cristo prevalecerá sobre cualquier oscuridad que enfrentemos en nuestras vidas. La razón por la que Jesús tuvo que visitar el infierno en los 3 días entre su muerte y resurrección es porque fue un acto necesario para completar su obra redentora. No fue solo un sacrificio por los pecados de los vivos, sino también una proclamación de victoria sobre las fuerzas del mal y la muerte. Al descender al infierno, Jesús no solo liberó a aquellos que habían muerto antes de él, sino que aseguró que la salvación estaba disponible para todos, sin importar el tiempo o el lugar. Su victoria sobre la muerte y el infierno es una fuente de esperanza y aliento para todos los creyentes. Sabiendo que Él tiene el poder para superar cualquier desafío y ofrecer vida eterna a todos los que creen en Él. La victoria sobre el pecado y la muerte es uno de los aspectos más profundos y poderosos del mensaje cristiano, y uno de los motivos principales por los cuales Jesús descendió al infierno durante los 3 días entre su muerte y resurrección. La Biblia nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la cruz es vista como el acto final de su sacrificio. Sin embargo, la muerte en la cruz no fue el fin de su misión. En realidad, fue un paso crucial en el plan redentor de Dios. En el hecho de que Jesús haya descendido al infierno después de su muerte, no debe ser visto como una contradicción, sino como un acto de victoria y de cumplimiento de la promesa de redención. El pasaje en 1 Pedro 18-19 menciona que Cristo también padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este versículo es crucial para entender el propósito del descenso de Jesús al infierno. El Espíritu vivificado de Jesús significa que, aunque su cuerpo estaba muerto, su alma y su ser divino continuaron viviendo y operando. Esto es lo que le permitió descender al infierno y proclamar la victoria sobre el pecado. La muerte física no tenía poder sobre él, porque él es la vida misma. La cruz y la resurrección fueron solo parte de su obra redentora, y el descenso al infierno fue el acto final que aseguró que toda la humanidad, pasada y futura, tuviera acceso a la salvación. Para comprender la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, debemos primero entender el papel del pecado en la humanidad. El pecado es lo que separa a las personas de Dios. Es la raíz de todos los problemas espirituales, emocionales y físicos en la vida humana. En el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo, y con él, la muerte. Desde ese momento, todos los seres humanos nacen con una naturaleza caída, y la muerte se convierte en una realidad inevitable para todos. Sin embargo, Jesús, como el Hijo de Dios, vino al mundo para derrotar el pecado y restaurar la relación entre la humanidad y Dios. En su sacrificio en la cruz fue el pago perfecto por los pecados de la humanidad. Sin embargo, ese sacrificio no fue suficiente por sí solo. La victoria sobre el pecado y la muerte también necesitaba ser proclamada de manera definitiva. Y eso fue lo que Jesús hizo al descender al infierno. El infierno, en la tradición cristiana, es un lugar de separación de Dios, un lugar donde las fuerzas del mal, lideradas por Satanás, buscan mantener a la humanidad en la oscuridad y el tormento. El pecado y la muerte son las armas que Satanás usa para alejar a las personas de Dios, pero Jesús vino a destruir esas armas. En la cruz, Él derrotó el poder del pecado, y al descender al infierno, Él mostró que no solo había vencido la muerte en la cruz, sino que también había derrotado a las fuerzas del mal que gobiernan el infierno. En el momento en que Jesús descendió al lugar de los muertos, Él proclamó la victoria sobre Satanás y sus demonios. Jesús no fue a ese lugar como un prisionero, sino como un vencedor. Él no era el que necesitaba ser liberado, era Él quien liberaba a los cautivos. Además, el descenso de Jesús al infierno también tiene un significado profundo en cuanto a la justicia de Dios. La justicia divina requiere que el pecado sea castigado. La humanidad había caído en pecado y la paga del pecado es la muerte. Jesús, al tomar sobre sí el pecado del mundo, aceptó esa paga en la cruz. Pero su muerte no fue simplemente un castigo por los pecados de los hombres. Fue un sacrificio perfecto, ya que Jesús era sin pecado. Él sufrió por nuestra injusticia, pero no por su propia. Al hacer esto, Él satisface la justicia de Dios, lo que significa que no hay más necesidad de castigo por el pecado para aquellos que están en Cristo. Sin embargo, para que su victoria sobre el pecado fuera completa,
también debía proclamar su triunfo sobre la muerte misma. Y eso fue lo que hizo al descender al infierno. Es importante destacar que el descenso de Jesús al infierno no fue un acto de derrota o humillación, como algunos podrían pensar. Por el contrario, fue un acto de autoridad y poder. En la cultura judía, el infierno o el lugar de los muertos era visto como el reino de la oscuridad, donde los muertos vivían en una especie de espera. Para los justos, este lugar no era necesariamente un lugar de tormento, sino un lugar de espera hasta la redención. Jesús, al descender allí, no solo proclamó la victoria sobre la muerte, sino que también cumplió la promesa de traer la salvación a todos los que vivieron antes de él y esperaban en fe la venida del Mesías. Él no solo vino para salvar a los vivos, sino también para liberar a los justos que habían muerto antes de su encarnación. Este acto de liberar a los justos de la era anterior a Cristo tiene un profundo impacto en la comprensión de la salvación cristiana. Jesús no vino solo para redimir a los que creyeron en Él durante su vida terrenal, sino para asegurarse de que todos los que vivieron con fe en el Dios verdadero, incluso antes de la llegada del Mesías, tuvieran acceso a la salvación. Esto es una manifestación del amor incondicional de Dios, que no deja a nadie fuera de su plan redentor. Al descender al infierno y liberar a los cautivos, Jesús muestra que su sacrificio no tiene límites de tiempo o espacio. Su obra redentora abarca toda la historia humana. La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte no solo se celebra en la cruz y en la resurrección, sino también en su descenso al infierno. El hecho de que Jesús descendiera a ese lugar oscuro para proclamar la victoria es un recordatorio de que, aunque enfrentemos momentos de oscuridad y desesperación en nuestra vida, no estamos destinados a ser derrotados por las fuerzas del mal. Jesús ya ha vencido, y esa victoria se extiende a todos los que creen en Él. Esto nos da una esperanza profunda, porque sabemos que, sin importar cuán difícil sea nuestra situación, la luz de Cristo siempre prevalecerá sobre cualquier oscuridad. Finalmente, la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte a través de su descenso al infierno también nos invita a vivir con una nueva perspectiva. Como creyentes, debemos recordar que no vivimos bajo la condena del pecado ni bajo el poder de la muerte. Cristo nos ha liberado, y esa libertad es un regalo que debemos abrazar cada día. Al igual que Jesús proclamó la victoria en el infierno, también nosotros debemos proclamar la victoria de Cristo en nuestra vida diaria, sabiendo que Él ha vencido todo lo que nos separa de Dios y nos ha dado la esperanza de vida eterna. El descenso de Jesús al infierno no es solo un evento histórico, sino un recordatorio de que la victoria de Cristo sobre el mal es definitiva y eterna. Él es el vencedor, y nosotros, en Él, también somos más que vencedores. Al recordar esta victoria podemos vivir con confianza, sabiendo que nada en la vida o en la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús, al descender al infierno, no solo venció el mal en su tiempo, sino que aseguró que su victoria sería eterna, trayendo la esperanza de la salvación a todos los que creen en Él, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. El descenso de Jesús al infierno es uno de los aspectos más misteriosos y profundos de la teología cristiana, y su relevancia se extiende más allá del simple acto de su sacrificio en la cruz. A menudo, la crucifixión y la resurrección son los eventos que ocupan el centro de atención. Pero el tiempo que Jesús pasó en el Hades o en el infierno es una parte esencial del relato redentor. Para muchos cristianos, la idea de que Jesús descendió al infierno parece un concepto desconcertante, ya que tradicionalmente se asocia con la condenación eterna, el castigo y la separación de Dios. Sin embargo, en el contexto del plan divino de salvación, este descenso no fue una señal de derrota o sufrimiento innecesario, sino un acto de poder divino y una manifestación de la soberanía de Dios sobre el pecado y la muerte. El descenso de Jesús al infierno tiene implicaciones mucho más profundas y amplias para nuestra comprensión del sacrificio de Cristo y la victoria sobre el mal. Es importante comprender que, aunque la muerte de Jesús en la cruz fue un acto de sacrificio, su descenso al infierno fue una extensión de su obra redentora. La Biblia enseña que Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo y a través de su muerte pagó el precio de esa deuda para que los seres humanos pudieran ser reconciliados con Dios. Pero si solo se hubiera quedado en la tumba, su victoria sobre el pecado no habría sido completa. Era necesario que, después de su muerte, Jesús descendiera a los lugares inferiores, al infierno, para asegurarse de que su victoria sobre la muerte y el pecado fuera final y completa. Esto tiene implicaciones significativas para todos los creyentes, porque demuestra que la obra de Cristo no tiene límites. No solo murió por los que vivieron durante su tiempo en la tierra, sino que extendió su poder redentor a toda la humanidad a lo largo de toda la historia. La Biblia, aunque no nos da un relato detallado de lo que sucedió en esos 3 días, nos ofrece varios pasajes que nos ayudan a entender el propósito y la importancia del descenso de Jesús
al infierno. En el libro de Efesios 4 a 9-10, se nos dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y luego ascendió por encima de todos los cielos. Este pasaje implica que Jesús no solo fue al lugar de los muertos, sino que de alguna manera tomó cautivos a aquellos que estaban cautivos por el pecado y la muerte. Este acto tiene una profunda resonancia teológica porque muestra que al descender al infierno, Jesús no solo fue a liberar a los que habían muerto en la esperanza de la salvación, sino que también demostró su poder sobre el reino de la muerte, un poder que por su resurrección alcanzaría a todos los que creen en él. El descenso de Jesús al infierno también puede ser visto como una confrontación con las fuerzas del mal y una derrota directa de Satanás y sus demonios. La teología cristiana enseña que Satanás es el príncipe de este mundo y que a través de la caída de Adán y Eva, la humanidad quedó bajo su dominio. El pecado que separa a las personas de Dios es el resultado directo de la obra de Satanás. La muerte, como consecuencia del pecado, también es obra del enemigo. Así, al descender al infierno, Jesús no solo derrota la muerte física, sino que también enfrenta y destruye el poder que Satanás tenía sobre el alma humana. Jesús no fue al infierno para ser derrotado, sino para proclamar su victoria sobre todas las fuerzas del mal. La cruz había sido el escenario en el que el pecado había sido derrotado, pero la guerra contra la muerte y el mal no se terminó allí. El descenso al infierno fue la etapa final en la que Cristo mostró de manera definitiva que el poder de Satanás había sido quebrantado. Un aspecto clave del descenso de Jesús al infierno es la idea de que, al hacerlo, Él ofrece una oportunidad de salvación a los que habían muerto antes de su sacrificio. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que, aunque las personas que vivieron antes de la venida de Cristo no pudieron conocerlo directamente, estaban en espera del Mesías y por lo tanto recibieron la promesa de que la salvación sería una realidad para ellos. El descenso de Jesús al infierno, entonces, puede entenderse como un acto de liberación para aquellos justos que vivieron antes de su encarnación. Estos justos que esperaban la redención de Dios fueron liberados del cautiverio espiritual al que estaban sujetos en el reino de los muertos. La victoria de Jesús no fue solo por aquellos que vivieron después de su resurrección, sino que se extendió a todos los que vivieron en la fe antes de su venida. Este acto de liberación muestra la amplitud de la gracia de Dios, quien no deja fuera a nadie de su plan de salvación. La Biblia también señala que al descender al infierno, Jesús proclamó la victoria sobre los espíritus encarcelados. Este pasaje, que se encuentra en 1 Pedro 3:19, sugiere que Jesús, durante su tiempo en el infierno, no solo liberó a los justos, sino que también proclamó su victoria sobre aquellos que habían rechazado a Dios en sus vidas. Es importante entender que este acto de proclamación no fue una oferta de salvación a todos los que estaban en el infierno, sino más bien una afirmación de que el poder de Cristo era absoluto y que la victoria sobre el pecado, el mal y la muerte era irreversible. La obra redentora de Cristo no solo transformó a los justos, sino que demostró la derrota de las fuerzas malignas que se oponían a Dios. Al hacer esto, Jesús mostró que el mal, por más poder que haya tenido, no podía resistir su autoridad y su poder. Otro aspecto importante del descenso de Jesús al infierno es la demostración de su divinidad y autoridad sobre la muerte. Aunque la muerte en la cruz fue el punto culminante de su sacrificio, su victoria sobre la muerte se manifestó plenamente cuando, después de morir, Él descendió a los lugares inferiores y derrotó el poder del infierno. Esto refuerza la creencia cristiana de que Jesús no era solo un hombre, sino también Dios, y que tenía el poder de dominar incluso sobre el reino de la muerte. La muerte no pudo retenerlo, y el infierno no pudo contener su poder. Este es un testimonio de la naturaleza divina de Cristo y de su victoria final sobre todas las fuerzas que buscan separarnos de Dios. La descensión de Jesús al infierno también tiene implicaciones para nuestra vida diaria como creyentes. Si Jesús fue capaz de descender al infierno y vencer la muerte, esto tiene una repercusión directa en cómo enfrentamos nuestras propias luchas espirituales y las dificultades que experimentamos en este mundo. Al comprender que Jesús ya ha vencido al infierno y a la muerte, podemos vivir con la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, su victoria sobre todo mal ya ha sido consumada. En tiempos de sufrimiento, enfermedad o desesperación, podemos recordar que Cristo tiene autoridad sobre todas las circunstancias y que, al final, su luz siempre prevalecerá. Esta esperanza es una de las mayores bendiciones de la fe cristiana, al saber que, al final, la victoria es de Cristo y que en Él somos más que vencedores. El descenso de Jesús al infierno es una de las facetas más fascinantes y profundas de su obra redentora. A través de este acto, Él no solo liberó a los justos del Antiguo Testamento, sino que también proclamó su victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. Al hacerlo, mostró que su sacrificio en la cruz
no fue el final de su obra, sino el medio por el cual aseguró la derrota definitiva de todos los poderes que se oponían a Dios. Este evento tiene implicaciones eternas para todos los creyentes, ya que nos asegura que Cristo tiene poder sobre la muerte y que, a través de Él, podemos tener esperanza y victoria en nuestra vida diaria. El descenso de Jesús al infierno tiene una carga teológica y emocional profunda que trasciende la comprensión humana inmediata. En la teología cristiana, el acto de Jesús descendiendo al infierno no es solo un evento aislado, sino una continuación esencial de la obra redentora que Él comenzó con su sacrificio en la cruz. Este acto de descender a los muertos, como se describe en el Credo de los Apóstoles, puede ser difícil de entender a primera vista, ya que el infierno se asocia comúnmente con condenación y sufrimiento. Sin embargo, al reflexionar más profundamente en las Escrituras y en el contexto de la obra redentora de Cristo, se hace evidente que este descenso tiene un propósito divino lleno de victoria y esperanza. La imagen de Cristo descendiendo al infierno no debe ser vista como una derrota o una humillación, sino como un acto decisivo de conquista. En el cristianismo, el infierno representa el lugar de la muerte y la separación definitiva de Dios. En el Antiguo Testamento se describe este lugar como Sheol, un reino de sombras donde los muertos aguardaban la redención. Para los creyentes en la antigüedad, el Sheol no era necesariamente un lugar de tormento eterno, sino más bien un lugar de espera. Sin embargo, con la muerte de Jesús, algo esencial cambió. Jesús no descendió a este lugar como un prisionero, sino como el vencedor que viene a liberar a todos aquellos que han vivido en la esperanza de la salvación. En la cultura judía, la muerte siempre fue vista como la última frontera. El pecado, que trajo la muerte al mundo, había sometido a toda la humanidad bajo el dominio de la muerte. Jesús, al descender al infierno, demostró su poder sobre esta última frontera. El pecado ya no podía reclamar a la humanidad como su presa que Cristo, al tomar sobre sí el pecado del mundo, destruyó su poder a la muerte misma. No pudo mantener a Jesús cautivo. En lugar de ser vencido, Él fue el vencedor. Este es el mensaje central del Evangelio. La muerte fue absorbida en victoria. Cristo descendió al infierno para tomar las llaves de la muerte y del Hades, como lo describe Apocalipsis 1:18, y declarar su dominio absoluto sobre todo lo que es oscuro y mortal. El acto de Jesús descendiendo al infierno también es un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En el Salmo 16:10 se dice: porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este versículo es una referencia a la promesa de que el Mesías no quedaría bajo el poder de la muerte, sino que sería levantado a una nueva vida. Al descender al infierno, Jesús no solo cumplió esta profecía, sino que también liberó a todos los justos que habían muerto antes de él, asegurándoles la entrada al reino de los cielos. Estos justos, que habían esperado pacientemente la venida del Mesías, fueron finalmente liberados por la victoria de Cristo sobre la muerte. Jesús no vino solo por aquellos que vivirían después de su resurrección, sino también por aquellos que vivieron antes de él y que confiaron en la promesa de redención. En la tradición cristiana, el descenso de Jesús al infierno se interpreta como un acto de liberación universal. Durante los 3 días en que su cuerpo yacía en la tumba, su espíritu fue al infierno para proclamar la victoria sobre el pecado y la muerte. A través de este acto, Jesús llevó la salvación más allá de los límites del tiempo y del espacio, tocando tanto a los vivos como a los muertos. El apóstol Pedro en su carta habla de cómo Jesús predicó a los espíritus encarcelados, refiriéndose a aquellos que habían muerto sin conocer el mensaje de salvación, pero que tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo en ese momento. Este acto no fue una oportunidad de salvación para aquellos que rechazaron a Dios, sino una proclamación de la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte,
un mensaje que resonó tanto en el cielo como en la tierra, y que ahora se extiende a toda la humanidad. Además, el descenso de Jesús al infierno también simboliza el cumplimiento de su misión redentora en su totalidad. Su muerte en la cruz fue el acto central de la salvación, pero esa salvación no fue completa sin el descenso al infierno, que cerró el círculo de la obra de Cristo. En su muerte, Él pagó el precio por el pecado de la humanidad, pero en su descenso al infierno, proclamó que la victoria no solo había sido lograda en la cruz, sino también en el reino de la muerte. Al salir victorioso de ese reino, Cristo asegura a todos los creyentes que su obra es eterna, que no hay ningún poder, ya sea en el cielo, en la tierra o en el infierno, que pueda separarnos de su amor. Este acto de descenso también es un recordatorio de que, al igual que Cristo triunfó sobre la muerte, nosotros, como sus seguidores, también podemos vivir con la esperanza de que la muerte no tiene la última palabra. El concepto de la victoria sobre la muerte es clave en el entendimiento cristiano de la vida eterna. Cuando Jesús descendió al infierno y resucitó al tercer día, mostró a la humanidad que la muerte, aunque real, no tiene poder sobre el creyente. La resurrección de Jesús no fue solo un regreso a la vida, sino la inauguración de una nueva realidad en la que el poder de la muerte fue derrotado para siempre. La victoria de Cristo sobre la muerte es lo que hace posible la vida eterna para todos los que creen en Él, como se afirma. 1 Corintios 3:55 de la tarde. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Jesús, al descender al infierno y al resucitar, destruyó el aguijón de la muerte, asegurando que, para el creyente, la muerte ya no tiene poder. El descenso de Jesús al infierno también tiene implicaciones para nuestra vida cotidiana. Si Cristo pudo vencer la muerte, ¿qué otra cosa en la vida puede vencernos? La victoria de Jesús sobre el infierno y la muerte nos da una perspectiva completamente nueva sobre el sufrimiento y las dificultades que enfrentamos. La muerte, en la comprensión cristiana, ya no es el final, es solo el paso hacia una nueva vida en Cristo. Incluso en medio del sufrimiento y la adversidad podemos tener esperanza, porque sabemos que Cristo ha vencido la muerte y que nuestra esperanza está en Él. Además, al recordar que Cristo descendió al infierno, podemos comprender que Él no solo está con nosotros en los momentos de alegría y victoria, sino también en nuestros momentos más oscuros y difíciles. Jesús experimentó el abismo de la muerte para poder estar con nosotros en nuestros momentos de desesperación, mostrándonos que no hay lugar tan oscuro en el que Él no pueda alcanzar. En este sentido, el descenso de Jesús al infierno también nos invita a vivir con un propósito eterno en mente. Si Cristo pudo atravesar la muerte para salvarnos, también nosotros debemos vivir con la conciencia de que nuestra vida tiene un propósito más allá de lo terrenal. El hecho de que Jesús haya descendido al infierno y haya proclamado la victoria sobre el mal y la muerte significa que el sufrimiento y las pruebas en este mundo no son el fin de nuestra historia. Como cristianos, vivimos con la esperanza de la resurrección y la vida eterna, sabiendo que el sufrimiento presente no se compara con la gloria que nos espera. La victoria de Cristo es nuestra victoria, y debemos vivir con la certeza de que, al igual que Él, también nosotros seremos victoriosos. Finalmente, el descenso de Jesús al infierno es un recordatorio de la amplitud de su amor y de su sacrificio por la humanidad. No solo murió por nosotros, sino que descendió a los lugares más oscuros para asegurarse de que su obra redentora abarcara a todos, tanto a los vivos como a los muertos. La salvación de Cristo no tiene límites y no está sujeta al tiempo o al espacio. Esto nos invita a reconocer que su amor es más grande de lo que podemos imaginar y que a través de Él
tenemos acceso a la vida eterna, la cual se asegura con su victoria sobre la muerte y el infierno. El descenso de Jesús al infierno es una parte crucial de la obra redentora que asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte. Este acto no solo tiene implicaciones teológicas profundas, sino que ofrece a los creyentes una esperanza inmensa, sabiendo que Cristo ha vencido el mal y que, en Él, la muerte ya no tiene la última palabra. La resurrección de Jesús inaugura una nueva era de victoria y vida, y su descenso al infierno reafirma su soberanía sobre todo lo que está en la oscuridad. La idea del descenso de Jesús al infierno es un tema profundamente teológico que ha sido objeto de interpretación y reflexión a lo largo de siglos. Para muchos, la muerte de Jesús en la cruz representa el acto culminante de la salvación humana, y en efecto, lo es. Pero el acto de Jesús descendiendo al infierno, al reino de los muertos, agrega una dimensión aún más rica y compleja a la comprensión del sacrificio de Cristo. Este evento no solo tiene implicaciones para la redención de los creyentes vivos, sino que también extiende su alcance a aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo, a quienes la Escritura describe como los justos que esperaban la promesa del Mesías. Este descenso, lejos de ser una acción aislada, es el cumplimiento de una parte esencial del plan divino de salvación, uno que trasciende el tiempo, el espacio y la historia misma. La Biblia, aunque no da detalles extensos sobre lo que ocurrió en esos 3 días en los que Jesús estuvo muerto en la tumba, ofrece suficientes pistas para comprender la magnitud de este evento. En el libro de Efesios 4:9-10, el apóstol Pablo escribe que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra antes de ascender por encima de todos los cielos. Este pasaje sugiere que después de su muerte Jesús no se limitó a descansar en la tumba, sino que llevó a cabo una misión de liberación en los lugares más profundos, más oscuros, que representan la muerte y el dominio del mal. Jesús no fue a estos lugares como alguien derrotado, sino como un conquistador, como el vencedor que, después de tomar sobre sí el pecado del mundo, destruyó el poder de la muerte. El concepto de Jesús descendiendo al infierno también está relacionado con la idea de la justicia divina. El pecado, que separa a la humanidad de Dios, exige una retribución justa, una paga que solo podría ser pagada por un sacrificio perfecto. Jesús, al tomar sobre sí el pecado de toda la humanidad, no solo murió en la cruz, sino que también experimentó el castigo del pecado, representado por su descenso al infierno. Esto puede ser una revelación poderosa para los creyentes. Jesús no solo murió como sacrificio por los pecados de los vivos, sino que también descendió a los lugares de oscuridad para tomar sobre sí las consecuencias del pecado, enfrentando el poder de la muerte de una manera completa y total. En su descenso, no solo venció a la muerte, sino que también cumplió la justicia divina de manera plena. Un aspecto fundamental del descenso de Jesús al infierno es que se entiende como un acto de victoria. Muchos creen que el descenso de Jesús al infierno no fue simplemente una visita a los muertos, sino un enfrentamiento directo con las fuerzas del mal. En Apocalipsis 1:18, Jesús se presenta como el que vive, este muerto. La mención de las llaves es significativa, porque las llaves simbolizan la autoridad. Al tomar las llaves de la muerte y del Hades, Jesús no solo muestra que tiene autoridad sobre el reino de la muerte, sino que también demuestra su soberanía sobre todas las fuerzas que buscan oponerse a Dios en su descenso. Él venció al poder de la muerte y destruyó la autoridad de Satanás sobre el alma humana. El acto de Jesús descendiendo al infierno también es un acto de reconciliación. No solo se trata de una victoria sobre la muerte y el pecado, sino también de un acto que extiende la oferta de salvación a todos los que vivieron antes de Cristo. El apóstol Pedro en su carta menciona que durante su descenso, Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje ha sido interpretado de diversas maneras, pero una de las interpretaciones más comunes es que Jesús proclamó su victoria sobre el mal y ofreció la salvación a aquellos que habían muerto en la espera de la redención. Este acto no fue una segunda oportunidad para aquellos que habían rechazado a Dios durante su vida, sino una proclamación de la victoria y un acto de liberación para los justos que habían esperado la venida del Salvador. Así, Jesús no solo murió y resucitó para los vivos, sino que extendió su redención a los muertos, cumpliendo su obra de salvación de una manera universal. A través de este acto, Cristo también destruyó la división entre los vivos y los muertos. En la visión judía del mundo antiguo, el reino de los muertos, era el lugar al que iban todos los muertos, tanto justos como injustos. Los justos aguardaban allí la venida del Mesías, mientras que los injustos estaban bajo la condena del pecado. Jesús, al descender al infierno, abolió esta separación
y abrió un camino para la reconciliación total con Dios en lugar de estar separados. Ahora los justos que vivieron antes de Cristo podían entrar en la presencia de Dios gracias a la obra redentora de Jesús. Este acto simboliza el fin de la muerte como barrera entre la humanidad y Dios, un concepto que tiene enormes implicaciones para los creyentes hoy en día. La muerte ya no es la última palabra, sino solo una transición hacia la vida eterna en Cristo. El descenso de Jesús al infierno también tiene un profundo significado en términos de su identificación con la humanidad. En la cruz, Jesús experimentó el sufrimiento físico más extremo, pero en su descenso al infierno, Él experimentó la separación total de Dios, el castigo por el pecado y la oscuridad de la muerte. Este es un acto de profunda empatía por parte de Cristo. Él no solo experimentó el sufrimiento en su cuerpo, sino que también descendió a las profundidades del sufrimiento espiritual, identificándose completamente con el ser humano en su condición más baja. El hecho de que Cristo haya tomado sobre sí el sufrimiento de la humanidad, tanto físico como espiritual, significa que no hay experiencia humana que Él no haya compartido, ya sea que estemos enfrentando el dolor, la desesperación o la muerte misma. Podemos estar seguros de que Cristo está con nosotros en esos momentos, porque Él mismo experimentó todo eso. Este acto de descender al infierno también tiene implicaciones para la vida cristiana cotidiana. Jesús no solo venció la muerte en un sentido abstracto, sino que también nos ofrece una victoria real sobre el mal en nuestras vidas. El acto de Cristo descender al infierno demuestra que no hay ningún lugar en nuestras vidas, por más oscuro o desesperante que sea, que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. A menudo, las personas enfrentan tiempos de prueba que pueden parecer insuperables. La pérdida, el dolor, la traición, la enfermedad y la muerte son realidades inevitables en este mundo. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos muestra que, incluso en las circunstancias más oscuras, Dios está presente y a través de la obra de Cristo, la luz puede penetrar incluso en los lugares más oscuros. La esperanza cristiana no está limitada por las circunstancias terrenales. Se extiende más allá de la vida presente y alcanza la vida eterna. La victoria de Cristo sobre el infierno también establece el fundamento para la promesa de la vida eterna para los creyentes. Como seguidores de Cristo sabemos que la muerte no es el final. Cristo, al descender al infierno y al vencerlo, abrió el camino hacia la vida eterna para todos los que creen en Él. La resurrección de Cristo no es solo un evento que ocurrió en un momento específico de la historia, es una promesa de que, al final de los tiempos, todos los creyentes experimentarán una resurrección similar. La muerte ha sido vencida, y, aunque aún experimentamos la muerte física, sabemos que no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Jesús ha vencido el poder de la muerte, y eso nos da una esperanza eterna. El descenso de Jesús al infierno también revela la amplitud de su amor y misericordia. No solo vino para salvar a aquellos que vivieron en su tiempo, sino que extendió su sacrificio a toda la humanidad, a través de todas las generaciones. A través de su descenso, Jesús demostró que su obra redentora no tiene límites. No hay nada que quede fuera del alcance de su sacrificio. Ningún ser humano está excluido de la oferta de salvación que Cristo hizo a través de su muerte y resurrección. Este es un recordatorio poderoso de que, sin importar nuestras circunstancias, siempre estamos bajo la gracia de Dios. Al igual que Jesús descendió al infierno para liberar a los justos, Él también está dispuesto a liberarnos de las oscuridades de nuestra vida. Si solo ponemos nuestra confianza en Él, el descenso de Jesús al infierno es una de las dimensiones más profundas y significativas de la obra redentora de Cristo. A través de este acto, Él no solo venció la muerte, sino que también liberó a los justos del Antiguo Testamento, proclamó su victoria sobre las fuerzas del mal y abrió el camino hacia la vida eterna para todos los creyentes. Este acto, lejos de ser un simple evento, es una revelación de la amplitud del amor de Dios y de su soberanía sobre la muerte y el mal. Al comprender este acto, los creyentes pueden vivir con una esperanza inmensa, sabiendo que, a través de Cristo, la muerte ha sido vencida, y que la vida eterna es una promesa segura para todos los que creen en Él. La comprensión del sacrificio de Jesucristo se profundiza aún más cuando se explora la idea de su descenso al infierno. Este acto, que ocurrió en los 3 días entre su muerte y resurrección, es una de las doctrinas cristianas más misteriosas y a la vez más fundamentales para entender la magnitud de su sacrificio. No se trata únicamente de su muerte en la cruz, sino de la obra redentora que se completó con su victoria sobre la muerte y el mal en el reino de los muertos. Este evento no solo afecta a los vivos, sino que tiene implicaciones eternas para todos aquellos que han muerto, y refleja el amor y la justicia de Dios en formas que no siempre se comprenden completamente. Sin embargo, lo que este acto demuestra con claridad
es que Jesús no solo vino a vivir entre nosotros y a morir en nuestro lugar, sino que también vino a enfrentar directamente el poder de la muerte y del infierno, asegurando así la victoria total sobre el pecado y la muerte. El descenso de Jesús al infierno ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia de la Iglesia, pero una de las interpretaciones más aceptadas es que, durante este tiempo, Cristo no solo experimentó la muerte física, sino que también se enfrentó a la separación de Dios, que es la consecuencia final del pecado. La cruz representó el momento en el que Jesús, siendo el Hijo de Dios, llevó sobre sí el peso de la culpa del pecado de la humanidad. En ese acto, sufrió no solo físicamente, sino espiritualmente. El pecado es la causa de la separación entre el ser humano y Dios, y al tomar sobre sí ese pecado, Jesús experimentó por un breve momento lo que significa estar completamente separado del Padre en el momento de su muerte, con la oscuridad cubriendo la tierra y la expresión de abandono que expresó en la cruz. Jesús vivió la plena realidad de la condena que el pecado trae consigo. Esta condena, sin embargo, no fue eterna, pues Él fue resucitado al tercer día, pero su paso por el infierno simboliza la victoria definitiva sobre las fuerzas de la muerte y el mal. Algunas tradiciones cristianas interpretan el descenso de Jesús al infierno como un acto de victoria en el que Él conquistó a los demonios y a las fuerzas del mal, proclamando su autoridad sobre ellos. En Efesios 4:9-10, se menciona que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra antes de ascender a los cielos. Este descenso puede entenderse como el enfrentamiento de Cristo con las fuerzas de la oscuridad que habían mantenido cautiva a la humanidad. Al tomar las llaves del infierno y de la muerte, Jesús demostró que Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas, incluida la muerte misma. Este acto no solo marcó la derrota de Satanás y de las potestades malignas, sino que también estableció un principio de esperanza para todos los creyentes. Al saber que ninguna fuerza, por más oscura o aterradora que sea, tiene poder sobre ellos, cuando están en Cristo. Esta victoria sobre las fuerzas del mal es esencial para la salvación porque muestra que Jesús no solo venció la muerte en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual, enfrentando y derrotando todo lo que se opone a Dios. En el hecho de que Jesús haya descendido al infierno también tiene profundas implicaciones teológicas en relación con el concepto de justicia divina. El pecado es una ofensa contra un Dios santo, y la justicia de Dios exige una respuesta apropiada al pecado. Jesús, al tomar sobre sí todo el pecado de la humanidad, sufrió la pena que correspondía a esa ofensa. El descenso de Jesús al infierno puede interpretarse como un cumplimiento de esa justicia. Jesús, al estar en el infierno, sufrió el castigo que le correspondía a la humanidad. Sin embargo, al no quedar allí, al resucitar al tercer día, demostró que el castigo no tenía poder para retenerlo, y de esta manera aseguró la victoria sobre el pecado y la muerte. Así, la justicia divina se cumplió plenamente. Pero la victoria final sobre el mal fue obtenida a través de la resurrección, que es el evento central en la historia cristiana. La cuestión del descenso al infierno también está relacionada con la comprensión de lo que significa la muerte en Cristo. Para los cristianos, la muerte no es el final. Aunque la muerte física sigue siendo una realidad en el mundo, para el creyente, la muerte es simplemente una transición hacia la vida eterna en la presencia de Dios en Jesús. Al experimentar la muerte y descender al infierno, abrió el camino para que todos los que creen en Él puedan seguirlo. En 1 Corintios, las 3:55 de la tarde, Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Afirmando que a través de la resurrección de Cristo, la muerte ha sido derrotada. Este pasaje refleja la promesa de que la muerte, aunque real, no tiene la última palabra para los creyentes. Al descender al infierno y resucitar, Jesús demostró que la muerte ha sido vencida y que la vida eterna es ahora accesible para todos los que creen en Él. Además, el descenso de Jesús al infierno refuerza la idea de que Él es un Salvador completo. No solo vino a vivir entre nosotros, sino que también vino a experimentar todo lo que significa ser humano, incluyendo la muerte y la separación de Dios. Este es un aspecto fundamental de la doctrina cristiana, porque muestra que Jesús se identificó completamente con la humanidad en su sufrimiento. En el libro de Hebreos se dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo, para que pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Esto significa que, al experimentar el sufrimiento y la muerte, Jesús pudo comprender completamente las dificultades humanas y ofrecer una salvación que no es ajena a nuestra condición. Su sacrificio no fue solo un acto de obediencia a Dios, sino un acto de profunda identificación con nosotros como seres humanos. A través de su descenso al infierno, Jesús también proclama que el pecado y la muerte ya no tienen el control final sobre los seres humanos. En Romanos 6:9-10, se nos recuerda que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no tiene más dominio sobre él. Este pasaje resalta que, al haber vencido la muerte y el pecado,
Jesús ha ganado la victoria definitiva. Esta victoria tiene un significado profundo para el creyente, ya que significa que, a pesar de los sufrimientos y las dificultades que podamos enfrentar en esta vida, podemos estar seguros de que la última palabra la tiene Cristo. Él ha vencido todo lo que se opone a la vida y la paz que Dios quiere para nosotros. Así, el descenso de Jesús al infierno nos recuerda que nuestra esperanza no está puesta en esta vida, sino en la vida eterna que Cristo ha ganado para nosotros. Además, el descenso de Jesús al infierno tiene implicaciones para nuestra comprensión de la salvación. La salvación no es solo una cuestión de perdón de pecados, sino también una cuestión de ser liberados de las fuerzas que nos mantienen cautivos. Jesús, al descender al infierno, libera a los justos que habían muerto antes de él, proclamando la victoria de la salvación para todos los que habían esperado la venida del Mesías. Este acto de liberación no es limitado a un grupo de personas, sino que es universal en su alcance. En su muerte y resurrección, Jesús rompió las cadenas de la muerte para que todos, sin importar cuándo hayan vivido, puedan ser liberados de la condena del pecado y la muerte. En resumen, el descenso de Jesús al infierno es un acto que tiene implicaciones teológicas profundas. A través de este evento, Jesús no solo demostró su victoria sobre la muerte, sino que también proclamó la victoria sobre el mal, cumplió la justicia divina y ofreció la salvación a toda la humanidad. Este acto demuestra que la muerte no tiene la última palabra y que a través de Cristo, todos los creyentes pueden esperar la vida eterna. La obra redentora de Jesús es completa en su muerte, resurrección y descenso al infierno. Y este evento debe ser comprendido como un testimonio de la amplitud de su amor y del poder que tiene para salvar.